Hola, ¿qué tal? Vamos a revisar brevemente las razones por las cuales San Agustín es un pensador importante para ser contemplado dentro de una asignatura de temas selectos de filosofía de la historia. De las primeras cosas que habríamos de señalar acerca de San Agustín de Hipona es que es un filósofo atípico, dado que él pertenece a una generación de pensadores que se considera como los últimos antiguos, o bien es considerado por algunos historiadores de la filosofía como el primer filósofo medieval. En realidad son categorías que habría que revisar a la luz de una historiografía del pensamiento y a la luz de una historiografía de la historia de Occidente. Pero bueno, esto trasciende los propósitos de nuestro curso. La cuestión es que San Agustín está en esta frontera de la Edad Antigua y de la Edad Media. Algunos lo consideran como un gran lector de Platón. Muchas veces se establece una visión un tanto trillada de dos filósofos medievales muy importantes, San Agustín, que se le considera como quien cristianiza a Platón, y Santo Tomás de Aquino, que hace lo propio con Aristóteles. A mí me parece que no es tan sencillo reducir el pensamiento griego y el pensamiento medieval, porque bueno, también pudiéramos decir que Avicena islamiza a Aristóteles y bueno, pudiéramos pasarnos la vida calificando el pensamiento de los filósofos. La cuestión aquí es que San Agustín toma elementos de Platón, pero no del Platón antiguo, sino de una tradición que se llama neoplatonismo. Una tradición que consiste en reinterpretar, reconstruir, recrear, recomponer el pensamiento de Platón, pero el neoplatonismo no es un movimiento que se da uniforme. Hubo un neoplatonismo griego, hubo un neoplatonismo sirio, hubo un neoplatonismo romano, y a este último es al que se adhiere San Agustín. Entonces, estamos ante un filósofo que de entrada pudiéramos ubicarlo en una tradición neoplatónica, pero no es completamente neoplatónico. Es uno de sus puntos de partida y en ese sentido tenemos que entender que ese neoplatonismo romano contribuye en algo al pensamiento de San Agustín. Por otra parte, hemos de tener en cuenta que San Agustín tiene un contacto muy estrecho con religiones paganas que le fueron contemporáneas, religiones que no precisamente eran muy antiguas, pero que fueron una relectura, una recomposición de tradiciones que en realidad sí eran muy antiguas, como algunos cultos desarrollados en Mesopotamia, algunas tradiciones del zoroastrismo persa, una religión que se desarrolla en el Egipto ptolemaico, religión filosofía conocida con el nombre de hermetismo, lo que quedaba de los misterios de la religión de los misterios de Eleusis, lo que quedaba de los misterios cabiros, el orfismo, y una religión muy particular que se conoce con el nombre de maniqueísmo. Además, habría que señalar que había una gran cantidad de herejías cristianas. San Agustín pertenece a la tradición cristiana católica, pero había donatistas, había unitarios, había gente que se hacía llamar cristiana, pero que en su fe, en su doctrina, en su dogma, en su liturgia, que habían muchos elementos que se vivían en aquel entonces. Había cristianos que practicaban sacrificios, por ejemplo, había cristianos que utilizaban imágenes tomadas de dioses de
origen muy diverso, se tiene la creencia, o mejor dicho, se tiene el prejuicio que la iglesia de Roma en la Edad Media era muy fuerte y que lo que decía el Papa, lo que decía el pontífice, se hacía tal y como lo señalaba en el momento preciso en el que él lo decía. Esto es falso. Primero porque el poder papal no era tan fuerte en los inicios de la Edad Media y bueno, tampoco posteriormente. El Papa tuvo poder en algunos sectores, en algunos momentos, pero no era un poder absoluto. Y también hemos de tener en cuenta que la Edad Media son 1000 años y que la Edad Media no se da de la misma manera en todas las regiones de Europa. No es lo mismo la Edad Media que le toca vivir a San Agustín, si pudiéramos decir que él vive en los orígenes de la Edad Media. San Agustín vive en la zona norte de África, que se conoce como el Magreb, en una partecita de Túnez. No es lo mismo la Edad Media que se desarrolla en África, en el norte de África, que la que se desarrolló, por ejemplo, en España o en Inglaterra, en Francia o en Alemania. Estamos hablando de momentos sumamente diferentes. Entonces, San Agustín pues entra en contacto con un mundo religioso muy variado, con una gama muy amplia de creencias, de rituales y de filosofía. En lo que se refiere al maniqueísmo, que es una herejía a la que perteneció San Agustín, entiéndase por herejía como la negación de una de las tesis fundamentales de una religión. Por ejemplo, si un budista niega la existencia de la reencarnación, está cometiendo una herejía siempre y cuando se mantenga dentro de la comunidad budista. Si está fuera de la comunidad y niega la reencarnación, no es una herejía. Entonces, en la época de San Agustín, el maniqueísmo es una de las herejías, es decir, es una de las versiones que hablan del cristianismo, pero que niegan algunas de sus tesis. El maniqueísmo no es la única herejía que se da en ese momento. Hubo una gran controversia respecto de la concepción de la Trinidad, respecto de la relación de Dios Hijo con Dios Padre, sobre el tema de la transubstanciación de la materia, es decir, de la hostia, cómo es que se da este proceso en el que la materia inerte se convierte en materia sagrada. No fue sencillo para los cristianos, en particular los cristianos católicos, establecer el dogma de su fe, los fundamentos de su fe. Entonces, pues, el maniqueísmo es una herejía, una religión para algunos, en las que se entremezclan componentes de la magia babilónica, de la magia egipcia, algunos elementos mistéricos, es decir, religiones esotéricas que consistían en iniciaciones, en procesos mediante los que el participante veía, escuchaba, tenía experiencias que lo hacían trascender el plano cotidiano, el plano terrenal, para conocer esferas de lo sagrado. Los textos que ustedes están viendo pertenecen al maniqueísmo tardío. Esta religión o esta herejía, como quieran ustedes llamarles, se desarrolló en muchas partes del mundo. Todavía hasta el siglo XVIII había maniqueos. Y una de las características que tiene esta comunidad es que se entrevistaban con reyes, dignatarios, soberanos, para convencerlos de que se adhiriesen a estas creencias, de tal manera que hubo maniqueísmo romano, que es al que le tocó conocer a San Agustín, hubo un maniqueísmo griego, pero también hubo un maniqueísmo armenio, así lo atestiguan
multitud de documentos, de himnos, de textos, de relatos de Maní. Maní es el fundador de esta religión. Él nace en lo que hoy es Irak, en Babilonia. Pero también, extrañamente, hay textos maniqueos en chino, en árabe, en sánscrito, me parece también que en mongol. De tal manera, pues, que estamos hablando de una religión universal que tuvo gran difusión y a la que San Agustín tuvo acceso. Hasta donde sabemos, el maniqueísmo que conoció San Agustín tiene vínculos con la magia, o tenía vínculos con la magia, con ciertos rituales que él denominaba encabezados por fuerzas demoníacas. Pero tengas en cuenta que para San Agustín todo lo que no tiene que ver con el catolicismo es acto de la seducción del demonio. Cabe mencionar que San Agustín es un intolerante religioso y bueno, no es exclusivo de este hombre. La mayoría de los pensadores religiosos considera que su creencia es la verdad y que todo lo demás, en el mejor de los casos, es un error. Entonces, este es otro componente importantísimo de San Agustín y del pensamiento de San Agustín, el maniqueísmo. Entrando en materia ya en lo que es el pensamiento de San Agustín, cabe mencionar que él, entre las muchas aportaciones que brinda a la filosofía occidental y a la doctrina de la Iglesia Católica, debe mencionarse la reflexión introspectiva, es decir, la exploración de la conciencia como elemento esencial para comprender el mundo y en este caso específicamente para recibir la verdad, es decir, para recibir a Dios. En términos muy elegantes y en términos un tanto rebuscados, pudiéramos decir que San Agustín ubica como centro de la reflexión filosófica una postura existencial epistemológica. Es decir, San Agustín dice, las dudas que a mí me atormentan respecto de quién soy, respecto de dónde vengo, respecto de cuál es el sentido de mi vida, de qué es la humanidad, de qué estamos hechos, quién ha trazado nuestro destino, todas estas preguntas fundamentales se responden a la luz de las creencias religiosas y se responden a través de la inspiración divina, de tal manera que hay un contacto directo de Dios con el hombre y en ese contacto es en donde se desarrolla el concepto de racionalidad. Es decir, la inteligencia me indica, según San Agustín, que lo más puro, lo más verdadero, lo más sagrado es Dios. Adherirme o seguir otra entidad u otro camino simple y sencillamente significa ir tras la mentira, tras el engaño. Lo racional, es decir, lo más correcto intelectualmente hablando, lo más lógico, lo más coherente, va a ser adherirse a lo mejor, a lo óptimo, de tal suerte que tener ciertas creencias religiosas del cristianismo católico es la verdad, la mejor vía, y solamente se puede adquirir ese conocimiento tan puro, tan preciado, tan sagrado, mediante la introspección. Dios tiene contacto con su creación y ese contacto se da en el interior del hombre. Entonces, pues, este principio de orden epistemológico es fundamental para comprender la filosofía de San Agustín. De aquí se desprende todo lo demás. De aquí se desprende la teología, de aquí se desprende la liturgia,
Bueno, la liturgia es una parte de la teología. De aquí se desprende la epistemología, la ética, la filosofía de la religión, la filosofía de la historia. Es pues la exploración del yo y el reconocimiento que el yo hace de Dios uno de los pilares del filosofar agustiniano. Luego, esta forma de entender las cosas va a ser crucial para filósofos posteriores como René Descartes, un agustiniano declarado y confeso que llevó los principios epistemológicos agustinianos como equipaje a lo largo de su vida. El famoso cogito cartesiano parte de este principio del santo de Hipona. Para redondear esta brevísima exposición sobre el principio epistemológico de San Agustín, que parte del yo, es importante citar el ejemplo de Martin Luther, de Lutero, un padre agustiniano que hace suyo este principio del yo como punto de partida para entender la revelación, para conocer a Dios. Y quizá uno de los postulados más conocidos de la tradición luterana es el tema del sacerdocio universal. Aunque Martín Lutero es ordenado sacerdote, aunque logra un doctorado en Sagradas Escrituras por la Iglesia Católica, él, cuando se separa de la Iglesia, niega el sacerdocio otorgado por la jerarquía eclesiástica. Si se entiende por sacerdote aquel que fomenta el contacto entre Dios y los hombres, entonces cada miembro de la creación tiene en su ser innato la semilla del sacerdocio, de tal manera que todos podemos ser sacerdotes siguiendo esta lógica. Lutero, pues, es uno de los grandes lectores de San Agustín y es quien lleva a reinterpretar a San Agustín en el mundo moderno, en el mundo renacentista, trayendo consigo conclusiones y consecuencias muy interesantes sin las que el mundo occidental contemporáneo no sería lo que es. Las imágenes que les he presentado de San Agustín como santo, con una aureola, como obispo, me parece que son un tanto lejanas a él. Al menos la interpretación que yo tengo de este hombre es que era un filósofo de acción, es que era alguien que convivía con la feligresía, que vivía del mundo. Cabe recalcar que San Agustín se hace cristiano por convicción, después de que conoce del maniqueísmo y de los placeres de la vida. En ese momento, ejerciendo la racionalidad de la que hablamos hace un momento, decide hacerse católico. Entonces, la imagen que aquí les presento me parece que es la más cercana a ese San Agustín de acción, ese San Agustín que convivía con la feligresía, que discutía con los herejes, que combatía a los herejes con argumentos y discursos muy ingeniosos. San Agustín es, pues, como dijimos, un filósofo de acción, un filósofo de combate, y su pensamiento se construye a partir de este hilo conductor. Al contrario de tradiciones que se han dado, sobre todo dentro de la filosofía académica a lo largo de los siglos y que todavía perviven, en las que las abstracciones, las utopías, el deber ser de las cosas son la piedra de toque de todo pensamiento, San Agustín desarrolla un pensamiento mundano, desarrolla un pensamiento orientado hacia lo que es y no lo que debería ser. En ese sentido, San Agustín construye una filosofía viva, una filosofía en movimiento, y esto la convierte en
en un pensamiento desarrollado con maestría y con gran habilidad, porque no es lo mismo construir un pensamiento a partir de modelos en los que si los hechos, si la realidad, si la conducta del hombre no se adaptan o no son lo que las ideas dictan que deben ser, entonces se llega a la conclusión de que la realidad se equivoca. El filósofo entonces se coloca a una estatura más allá de los seres humanos comunes y corrientes, si cupiera esta expresión tan pedante, y está en condiciones de juzgar a la humanidad que vive en el error. San Agustín, por el contrario, se empapa de humanidad porque no puede estar en otras condiciones y en otra realidad. San Agustín vive en el mundo porque no hay otro lugar donde vivir. Dentro de su filosofía de la historia se reflexiona acerca del gran misterio de la humanidad, es decir, cómo lo mundano, lo banal, lo efímero, lo intrascendente puede llegar a tener contacto con lo perfecto, con lo eterno, con lo infinitamente bueno. Aquí es donde se verifica el misterio de la salvación de la humanidad, que es una de las tareas de la filosofía de la historia de San Agustín, por no decir que la tarea primordial. Cabe mencionar que la filosofía de la historia es una disciplina de las más complejas de ejercer dentro de la filosofía, porque, insisto, la filosofía de la historia capta a la humanidad en movimiento, capta lo que es el ser humano y no lo que debería de ser. Los grandes filósofos de la historia se cuentan con los dedos de las manos, y es que su trabajo consiste en tener un conocimiento erudito de la historia, no una idea de las efemérides, no una memoria de los hechos y los nombres, sino una comprensión de las causas y los efectos de los procesos de la humanidad. Entonces, el filósofo de la historia sabe mucho de historia. Por otro lado, cuenta con los instrumentos conceptuales, con la intuición, con el genio, para penetrar dentro de esos grandes procesos, revisarlos e intentar encontrar los vínculos que hay entre ellos. Filósofos de la estatura de Jean-Baptiste Vico, de Wilhelm Dilthey, de Georg Hegel o de Karl Marx son de los miembros de este Salón de la Fama de los Filósofos al que también pertenece San Agustín. Entonces, el trabajo de la filosofía de la historia de este hombre se desarrolla a lo largo de los años. No es una ocurrencia, no son unas ideas que esboza para obtener una tesis de grado, sino que San Agustín va componiendo su filosofía de la historia en el gran laboratorio del mundo, conviviendo con las personas, en el púlpito donde le habla a sus feligreses, en las plazas públicas, en las calles donde discute con los detractores de esta religión que tenía apenas unos cuantos siglos existiendo. Pero también San Agustín construye su filosofía de la historia en lo más profundo del yo, inmerso en las dudas, en los cuestionamientos y en la angustia de ser cristiano. Entonces, pues, para cerrar este breve video, me gustaría señalar que San Agustín toca esos temas que son tan importantes para la filosofía de la historia, que llegan, que calan al ser humano, que lo hacen ver la vida de otra manera. Es pues la filosofía de la historia de San Agustín un tema esencial y necesario para comprender el pensamiento. Apoyo pues esta participación que he presentado en foros reputadísimos dentro y fuera del país. Un saludo.